Estaba diciendo, hermanos, de que estábamos llenos de gozo más temprano en la mañana, ahora en el parque, en la oración. Gracias a Dios que la iglesia está respondiendo, entonces estamos muy gozosos por eso. En la oración temprano a las 7 de la mañana y también aquí a las 9, también otros hermanos más en oración. Y hoy día es una fecha significativa. Están yendo 4 familias misioneras, también 2 de ellos a 1 de Mayo y 2 familias misioneras a Cachahuacra, de lo cual estamos también muy gozosos, ¿no? Bueno, les hemos perdido en este momento en el culto, pero están sirviendo al Señor allá. Y también hay otros talentos. Ustedes ven que nuestras hermanas están ayudando aquí en la alabanza, que eso es mucho más bonito que cuando las hermanas pueden estar al frente de los cantos, ¿no? De las alabanzas al Señor. Muy bien, nuestro tema hoy día es la continuación de esta serie que estábamos anteriormente realizándola y nos detuvimos hace tiempo para terminar con Apocalipsis. Pero esta es la serie, la Biblia, el libro que nadie conoce, y ya hemos hecho 13 temas anteriormente, así que hoy día llegamos al tema número 14. La Biblia cobra vida a través del uso de los tipos. Esta palabra tipo es una palabra que se usa mucho en el estudio de la Biblia, ¿no? No en el lenguaje normal, pero en el lenguaje bíblico, un tipo espiritual es alguien que representa a otra persona, a otra realidad espiritual. Eso es la palabra tipo en el uso bíblico. Un tipo es una prefiguración, es un cuadro o ilustración de otro evento o de otra persona o de otro lugar. Y vamos a ir entendiéndolo conforme avanzamos. Por ejemplo, la espada es un tipo de la palabra de Dios. Hay muchos tipos espirituales en la Biblia, pero estamos viendo unos cuantos ejemplos nomás, porque como digo, hay bastantes. La espada es un tipo de la palabra de Dios, de tal manera que cada vez que encontramos la espada en la Biblia, siempre va a tener relación en aplicarse a la palabra de Dios, a la Biblia. Por ejemplo, hay un caso de un rey en el libro de los jueces, no está copiado aquí, pero lo menciono. Eglón, rey de Moab, uno de los reyes enemigos de Israel, y uno de los jueces vino y con ciertas astucias vino donde el rey y le asesinó, tomó una espada y lo introdujo en su vientre. Y ahí dice la Biblia que este rey Eglón de Moab, cuando entró la espada en su vientre, salieron sus intestinos, salieron aún, bueno, no es bonito mencionarlo, pero ahí está en la Biblia, salió el estiércol aún de sus intestinos. Eso está en el libro de Jueces. Bueno, y aquí tenemos la espada, fíjense. Y entonces, como cada vez que la espada se menciona, siempre habrá una referencia espiritual a la palabra de Dios. Bueno, vamos a decir, pero ¿qué tiene que ver la espada que en este rey derramó sus intestinos y lo que estaba ahí, la inmundicia de sus intestinos? Bueno, esto nos muestra algo que, como en Corintios también dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando la espada entra en el corazón de una persona que aún no conoce a Cristo, y a veces también en el Hijo de Dios también, pero cuando la espada entra en esa persona, lo que es inmundo, lo que es sucio, sale de la persona porque es expuesto y tiene que salir. La espada va a producir una limpieza. Y eso fue en el caso de Eglón, rey de Moab, ¿no? No es que Dios se dé tiempo para mencionar estos detalles un poco repugnantes, es que eso nos muestra la espada que es la Biblia entrando en la persona
saca toda la inmundicia de la persona. Fíjense que así, ¿no? Con este ejemplo y otros ejemplos que vamos a ver. Estamos en Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Ahí está directamente mencionado. Y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos. Y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ver si pasa esta bullita que siempre a esta hora nos pasa esa bullita, ¿no? Del camión de limpieza. A ver. Bueno, sigamos así nomás entonces. La espada de doble filo es la palabra de Dios que alcanza en la persona a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora fíjense esto, la palabra de Dios es viva, es decir, tiene vida. Ningún libro del hombre posee vida, pero la Biblia es un libro que posee vida, de tal manera que la Biblia discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo un libro puede examinar los pensamientos de la persona que está leyendo o de la persona que escucha la Biblia como es en este momento, ¿no? ¿Cómo un libro puede discernir los pensamientos de la persona que lee? Pero eso es la Biblia. Y ahí lo dice, la palabra de Dios es viva y ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A nosotros nos parece al revés, ¿no? Que nosotros discernimos lo que está escrito allí. Vamos examinando, vamos discerniendo lo que está escrito en la Biblia. Yo la voy leyendo. En realidad es al revés. Es ella, la Biblia, la que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Ella es la que produce eso. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra de Dios. Cuando yo voy a la Biblia, yo me encuentro directamente con Dios. Yo estoy entrando en el corazón y en la mente de Dios cuando entro a leer la Biblia. Y por eso estoy en la Biblia y la Biblia discierne mis pensamientos y mi corazón. Luego, sigue diciendo acerca de la Biblia, ¿no? Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de qué? En la presencia de la Biblia. Y ahora pasa a identificar a Dios mismo con su palabra escrita. Es la misma cosa, eso es lo que está diciendo. Cuando yo entro en la Biblia, entro directamente en la mente y en el corazón de Dios, de tal manera que yo me encuentro con Dios allí, y por eso no hay ninguna criatura que no sea manifiesta a Dios en la lectura de la Biblia. De eso estamos hablando. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces resulta que la Biblia son los ojos de Dios. La Biblia tiene vida. Eso es algo tan misterioso, tan increíble, pero así es. Y como digo, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, yo voy discerniendo lo que leo en la Biblia. No, es al revés. Ella, la Biblia, va discerniendo lo que hay en tu corazón. Ese es el proceso del Espíritu Santo en la Biblia. Y ante la espada se puede saber quién está diciendo la verdad. Ante la presencia de la espada. Veamos un ejemplo bíblico de esto, ¿no? Como decimos, cada vez que la espada está mencionada, siempre va a tener una referencia a la Biblia. Por ejemplo, hemos estudiado hace poco, ¿no? Apocalipsis, y vimos el último día de la tribulación. El Señor Jesús
se presenta viniendo del cielo, el mundo entero lo verá, todo ojo le verá, bajando del cielo corporalmente. Y dice la Biblia, se posarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y apareciendo él delante de los ejércitos mundiales del anticristo que intentan aniquilar a Israel, en ese momento el Señor Jesús descenderá y destruirá a los enemigos de Israel. Si ustedes se acuerdan, ¿qué armas utilizará para destruir a los millones de tropas de los ejércitos allí? Si alguien se acuerda, porque no va a utilizar ninguna otra arma, el Señor Jesús los va a destruir con la espada de su boca. Con la espada que sale de su boca va a destruir a los ejércitos enemigos. Es decir, con su palabra los va a destruir. El Señor Jesús pronunciará su palabra y los enemigos se destruirán al instante. No va a necesitar utilizar otra arma en ese caso, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo es esto que ante la presencia de la espada, o sea, de la Biblia, se puede saber quién está diciendo la verdad? Y esto es en el caso de Salomón en Primera de Reyes, que aquí solamente está un pequeño pasaje, pero la historia completa es así, ¿no? Que en el tiempo del rey Salomón, cuando Salomón recién comenzaba su reino, y él había pedido de Dios que le llene de sabiduría, eso pidió de Dios. Dos mujeres rameras vivían juntas, y cada una tenía un bebito, ¿no?, de la misma edad. Y una noche uno de los bebés murió. Seguramente la madre tal vez sin querer lo aplastó, pero uno de los bebés murió. Y la madre del que había muerto posiblemente lo cambió al bebé con el otro de su compañera. Entonces vinieron los de Salomón diciendo, ¿no? Vivimos juntas y esta mujer lo ha cambiado a mi hijo que se murió en la noche y me ha dado al otro, al que está muerto, y así, así. Entonces el rey Salomón, ante eso de que dijo así, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces no se podía saber quién decía la verdad. Entonces dijo el rey, traedme una espada. Ahí está. La espada es la Biblia. Dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y el rey dijo, partid por medio el niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces aquella mujer cuyo era el hijo vivo dijo al rey, porque sus entrañas se le encendieron por su hijo, y dijo, ay, señor mío, dad a esta el niño vivo, no le matéis. Claro, porque era su verdadero hijo. Ella dijo, por favor te suplico, aunque sea regálalo a esta mujer, pero no lo mates a mi bebé. Pero la otra mujer, ¿qué dijo? Y la otra dijo, ni a mí ni a ti, sino partirle. Ahí está. Ya se sabe cuál es la mamá. Entonces el rey respondió y dijo, dad a esta al hijo vivo y no le matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había juzgado el rey y hubieron temor del rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Cómo se supo la verdad? No había forma. Una decía, no, este es el mío, y ella me lo cambió, y la otra decía igualito. No había pruebas, no había ADN para sacar pruebas de ADN, ¿no? Entonces Salomón dijo, traigan la espada y lo vamos a partir mitad para cada una. Pero la mamá verdadera dijo, por favor te ruego, no lo mates a mi bebé. Sí, aunque sea regálalo a ella, pero no lo mates a mi hijito. Ah, ya, ella es la mamá. Pero la otra que dijo, ni para ti, ni para mí pártalo, porque no era su bebé. Entonces ahí se supo la verdad. ¿Cómo se supo la verdad? Ante la presencia de la espada. Y esto sucede cuando hay conflicto entre dos personas.
Muchas veces un pastor tiene que resolver un conflicto entre dos creyentes o también entre una pareja de esposos. ¿Cómo vamos a saber? Porque si les dejamos que hablen, van a hablar 3 horas, ¿no? Él va a decir esto, ella va a decir esto, y el otro, y el otro, y el otro, y van a hablar interminablemente. ¿Saben qué? No hay necesidad de escucharles hablar interminablemente a los que están en discordia, no hay necesidad. Lo que hay necesidad es de sacar la espada, la Biblia, y mostrarles, miren, la Biblia dice esto, ustedes están en conflicto por esta razón. Ya, en cuanto a ese motivo que ustedes dicen, la Biblia dice así, esto dice la Biblia, la espada. Y vamos a observar la reacción de cada uno, porque siempre va a haber una diferencia. Uno de ellos dirá, bueno, yo primera vez que me entero que la Biblia dice así sobre este problema, no sabía. Y la otra persona va a decir lo contrario, no, bueno, la Biblia dirá así, pero usted no conoce mi problema. O sea, siempre le va a poner peros a la palabra de Dios. Ya sabemos, igualito que aquí. Sacamos la espada y vamos a ver quién de los dos está diciendo la verdad. No hay necesidad de que hablen 3 horas cada uno interminablemente. Simplemente sacamos la espada y observamos la reacción ante la espada. Igual que hizo Salomón, ¿no? La espada, y va a ver cómo reacciona cada una de ellas. Ahí está, esta dice la verdad. Eso es la espada, la palabra de Dios, hermanos. Por eso la espada es un tipo de la Biblia. Y vemos en una historia que no pareciera, pero ahí está. Esas son las enseñanzas tan maravillosas de la palabra de Dios. Ahora vemos otro ejemplo en cuanto a la espada, a la Biblia. Los que no deberían hacerlo han tomado en sus manos la fabricación de las espadas de las Biblias. Los que no deberían fabricar espadas, están fabricando espadas. Vamos a ver este pasaje. En 1 Samuel capítulo 13, había una batalla con los filisteos y resulta que no encontraban espadas entre ellos los de Israel. Bueno, en realidad sí tenían espadas, pero los herreros no eran de Israel. Los herreros que hacían la espada eran de los filisteos, o sea, de los enemigos. Los enemigos se habían adueñado del trabajo de fabricar espadas. Ahí está. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba oficial, o sea, encargados de la herrería. Que los filisteos habían dicho entre sí para que los hebreos no hagan espada o lanza. Habían prohibido que los hebreos se fabriquen espada o lanza. Y así todos los de Israel descendían a los filisteos, cada uno a aguzar su reja, su asadón, su hacha o su sacho. Es decir, cuando necesitaban espada tenían que recurrir a los enemigos para que les vendan espadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, sino fueron Saúl y Jonatán su hijo que las tenían y nadie más tenía espada. Ahora, ¿esto qué significa? Significa, hermanos, algo que ustedes ni se van a imaginar, pero ahí está la manera como Dios habla a toda persona y a todo tiempo. La espada es la Biblia. Quienes se habían robado el negocio de fabricar espada, los enemigos, los filisteos, y no permitían que Israel fabricara espadas. Si la espada es la Biblia, ¿quiénes están encargados el día de hoy de imprimir la Biblia, de distribuirla, de hacerle llegar la Biblia a las iglesias o a cualquier persona? Mucho tiene que ver Sociedad Bíblica Internacional, pero también hay otras casas que venden Biblias. Hay una casa internacional que también aún por internet vende Biblias, y en Estados Unidos
Estas casas internacionales hacen un negocio súper millonario con la venta de Biblias. Y los dueños de esas casas impresoras de Biblia ni siquiera creen en la palabra de Dios, pero se llenan de dinero con el negocio de imprimir la Biblia y de venderla. Entonces, ¿qué ha sucedido? El pueblo de Dios, las iglesias locales, no fabrican espadas. Las iglesias no imprimen Biblias porque nos hemos descuidado de hacerlo. Por eso es que no imprimimos nosotros ni distribuimos la Biblia, porque hemos descuidado totalmente nuestra responsabilidad de fabricar la espada. ¿Y quiénes están a cargo de fabricar la espada, de imprimir la Biblia? Personas que son incrédulas. Bueno, en la sociedad bíblica sí hay creyentes acá en el Perú, pero también la sociedad bíblica incluye incrédulos dentro de su comité directivo. Ahí está, yo he leído en el boletín que ellos sacan, ¿no? Personas incrédulas, hay hasta monjas dentro de la directiva de sociedad bíblica. Personas incrédulas. Y además ellos le venden una Biblia con los libros apócrifos, o sea, se lavan las manos. Los libros apócrifos no son de la palabra de Dios, pero sociedad bíblica, por recibir dinero del catolicismo, de los incrédulos, entonces le vende esas Biblias que no deberían incluir los libros apócrifos, pero por dinero lo hacen y lo ponen dentro de la Biblia, como si fuera de la Biblia estos libros apócrifos. ¿Qué está sucediendo? Lo que deberíamos estar a cargo de fabricar la espada, nosotros, los creyentes de las iglesias, no lo estamos haciendo. Entonces lo están haciendo los que no deberían fabricar espada. Personas que son incrédulas y, como digo, en otros países es peor, ¿no? Totalmente, abiertamente es un negocio de incrédulos. El negocio de la Biblia es un negocio de los incrédulos. Como en Israel, las espadas en manos de los filisteos para fabricarlas. Ahora quiero narrarles algo, hermanos, a propósito de esto, justamente porque estamos en pos de imprimir Biblias de la Biblia Reina Valera de 1865. Esta versión es la Reina Valera de 1865. Estamos impulsando que se pueda imprimir estas Biblias. Tenemos un pequeño número de ejemplares, pero hay un poco de problema con la impresión porque sale demasiado gruesa la impresión, algunas fallas en algunas páginas. Entonces hemos dado los pasos necesarios para imprimir esas Biblias nosotros mismos como iglesia. Una persona, claro, no voy a decir quién, pero una persona ofreció y dijo, yo puedo poner el capital para comenzar imprimiendo 100 Biblias. Hemos ido a una casa impresora, hemos preguntado el presupuesto, muy contentos porque ya había capital para imprimir nuestras Biblias, Reina Valera 1865. Pero nos han contestado que en el Perú ya no importa el papel Biblia. El papel Biblia es un papel especial para Biblia, muy delgadito, de mucha calidad. Y entonces no hay eso, nos han recomendado en Colombia. Estamos dando los pasos para juntarnos con 2 pastores que conocemos en Colombia, que también aman, así como nosotros, la Biblia Reina Valera 1865. Y son mis amigos, entonces estamos buscando a ver si las imprimimos en Colombia y claro, traemos una parte para nosotros, ¿no? Entonces, justamente lo que dice acá, la espada fabricada por el pueblo de Dios, no dejar la espada en manos de los incrédulos, no dejar la Biblia. Además, el campo incrédulo, los que imprimen las Biblias, no tienen ni idea de lo que es esta Biblia tan excelsa, tan fiel, tan exacta, la Biblia Reina Valera de 1865. No entienden nada. Lógicamente, los que entienden son el pueblo de Dios, nosotros, las iglesias locales. Y por eso pedimos a Dios, a ustedes también, que oren por la impresión de esta Biblia que nosotros mismos haremos, ¿no? Y cuando tengamos ya listas, vamos a usarlas y vamos a difundirlas en todo el Perú en realidad. Muy bien, seguimos en el siguiente punto, ¿no? Otro ejemplo de lo que es la espada como tipo de la Biblia.
la Biblia no se puede predicar echando de lado la sangre, o sea, la sangre de Cristo. Yo conozco un caso, un familiar mío allá en Estados Unidos, era parte del Ministerio de Música. Había una iglesia muy grande que se llamaba, porque ya no existe, la Catedral de Cristal en California. Eso era un templo de lujo, lujosísimo. Querían hacer algo así como el templo de Salomón, pero la Catedral de Cristal, nosotros hemos sabido de manera directa por un familiar mío que estaba allí en el Ministerio de la Música, y él nos contó que el cuerpo pastoral les había encargado a ellos en el Ministerio de la Música y también en la predicación, que no mencionen para nada la sangre de Cristo, que no se mencione, porque supuestamente a la idea humana, no, la sangre es repulsiva. ¿Cómo vamos a mencionar la sangre? Vamos a ahuyentar a las personas hablando de la sangre. ¿Qué es eso de la sangre? Efectivamente, es un poco repulsivo, efectivamente, es cierto. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No hay forma alguna de llegar a Dios si no es por el derramamiento de sangre. Y claro, la sangre de Cristo. Entonces, miren cómo específicamente lo vamos a leer aquí en Jeremías 48:10. Y ahí dice, claro, se refiere a una lucha con los enemigos, ¿no? Con la espada. Pero esto tiene aplicación directa. Otra vez, 1 Corintios dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y recordamos que la Biblia tiene 3 aplicaciones de manera simultánea. La primera es literal y es histórica. La segunda es doctrinal. Y aquí estamos hablando de la aplicación doctrinal. Estos tipos espirituales, ¿no? La espada como tipo de la palabra de Dios. Es la aplicación, la segunda aplicación doctrinal. Y la tercera aplicación es ya para mi vida personal. Bueno, disculpen, hermano, yo siempre tengo problemas con mi alergia. Perdón. Dice ahí Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová. Fíjense eso, ¿no? Maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviere su espada de la sangre. Claro, esto tiene referencia a cierta batalla, pero eso no es el caso, porque el Espíritu Santo utiliza su escritura en la segunda aplicación doctrinal, la espada tipo de la Biblia. Maldito el que detuviere su espada de la sangre. Maldito el que predica la Biblia sin hablar de la sangre de Cristo y del arrepentimiento de la persona. Porque el día de hoy muchos quieren predicar un evangelio de la comodidad y el evangelio de la prosperidad y de que tú eres un rey, hermano, tú eres un triunfador, tú eres un campeón. ¿No les suena eso de haber oído? Ustedes entrando a internet, que si escuchamos cualquier tontería que hablan en algunos predicadores, ¿no? Tú eres un campeón. Tú vas a conquistar todo. Nadie te va a detener en todos los días de tu vida. Tú eres vencedor, tú eres rey, tú eres campeón. Y nunca hablan de la sangre de Cristo, ni del pecado, ni del arrepentimiento. Es por eso que dice ahí, maldito el que detuviere su espada, o sea, su predicación de la sangre, porque la sangre de Cristo, automáticamente necesitamos hablar del pecado de la persona al hablar de Cristo. Pero las predicaciones del día de hoy, ¿qué dicen? No le hables de la sangre, no le hables del pecado, no le hables del infierno, no hables eso. Háblale positivamente, tú vas a ser un campeón, tú vas a ser cabeza y no cola, tú vas a ser un vencedor, tú vas a prosperar y todas esas cosas. ¿Y qué dice Dios? Maldito, ¿no? El que no usa en la
espada, la sangre de Cristo en la enseñanza de la Biblia. Ahí podemos ver cuán profundo es, cuán sabio es Dios, el Espíritu Santo, hablando de esta manera dentro de su palabra. Egipto, otro ejemplo más. Egipto es un tipo del mundo. Isaías 31 dice así: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y en carros ponen su esperanza porque son muchos, y en caballeros porque son valientes. Y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová. Egipto es un tipo del mundo. El mundo es el campo de los incrédulos, no la tierra, no el planeta Tierra, sino toda la gente que no conoce a Cristo. Eso es el mundo. Y cuando Dios los sacó de Egipto, les no volvéis jamás por este camino, por el camino de Egipto. Jamás volveréis a Egipto. Y el creyente que ha salido del mundo, nosotros, jamás ha de volver por el camino del mundo, porque Egipto es el mundo en la Biblia. Y los hijos de Dios estaban confiando en caballos y en carros, los carros y los caballos de Egipto. En lugar de confiar en Dios, estaban confiando en el poder del mundo. Y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová. En lugar de buscar el poder de Dios, buscan el poder del mundo, poniendo su confianza en muchas cosas en las que el mundo pone su confianza. ¿En dónde pone su confianza el mundo? En el dinero, en la posición social, en la prosperidad, en los bienes materiales, en muchas cosas semejantes. ¿En qué ponemos nuestra confianza nosotros? En el Santo de Israel. En el Señor está nuestra confianza enteramente y no en el mundo. Otro ejemplo de un tipo espiritual. El vino es tipo de la sangre. Ya sabemos, ¿no?, que en el momento de la Cena del Señor, cuando lo hacemos, a propósito, vamos a reanudar la Cena del Señor, que no hemos hecho todo este tiempo por la cuarentena, pero a partir de marzo vamos a tener nuevamente la Cena del Señor. El vino que tomamos, que el Señor Jesús nos mandó recordar su muerte y recordarle a Él, ¿no?, honrarle de esta manera. El vino que representa su sangre preciosa derramada por nosotros. El pan que representa su cuerpo. Entonces, numerosas veces en la Biblia vamos a encontrar, cada vez que se menciona el vino es tipo de la sangre. Son ejemplos, porque hay muchos otros ejemplos más. La lepra es tipo del pecado. La lepra, bueno, el día de hoy ya la lepra no constituye ya una epidemia, porque Dios ha permitido esas medicinas, ¿no?, que pueden matar a los patógenos, a los microbios de la lepra. Como también Dios ha permitido las vacunas contra el COVID. Por más que muchos por ahí, aún creyentes, a veces pastores, inventan esas fantasías de que la vacuna te hará daño y que te van a dominar y que la vacuna es el anticristo y cosas por el estilo, que no tienen absolutamente nada de verdad. Dios ha permitido que la vacuna proteja a las personas. Por eso es que ahora hay mucho menos muertes que anteriormente por el COVID. Gracias a Dios por las vacunas. Pero la lepra en aquel tiempo no tenía curación. Ahora sí, pero en el tiempo bíblico la lepra no tenía curación. Salían llagas por todo el cuerpo, aún en el rostro, en los dedos, en el cuerpo entero. Y el cuerpo se va destruyendo a pedacitos con la lepra. Era horrible, espantoso. Y una persona que se contagiase de lepra tenía que vivir fuera del campamento, fuera de la ciudad. Tenía que vivir en el campo, ahí en las cuevas, en cualquier lugar. ¿Para qué? No podía acercarse a la población para no contagiar a otros.
Y además de eso, cuando estaba en presencia de personas, tenía que gritar. La persona leprosa tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que nadie se acerque. Imagínense, es como estar muerto en vida, ¿no? No poder juntarse a nadie ni a su familia, o sea, para no contagiarles a ellos la lepra. Y eso es el pecado horrible en el cuerpo. El pecado produce ese efecto espiritual en la persona. Y la lepra quita la sensibilidad. Las personas que tienen lepra no pueden sentir el dolor. Y por eso es que van perdiendo pedacitos de la carne, porque al no sentir dolor, fácilmente pueden herirse y pierden, no sienten ningún dolor. El pecado quita la sensibilidad de la conciencia de la persona. La persona llega a pensar que lo que está haciendo ya no es malo, ya no siente remordimiento de conciencia por efecto del pecado. Como la Biblia dice, ¿no? Hablando de los creyentes, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado quita la sensibilidad espiritual, así como la lepra quita que no puedan sentir dolor en su cuerpo los que tienen la lepra. Ahora, en el tiempo bíblico la lepra era incurable. No había remedio, no hay remedio para el pecado. Solamente Dios puede remediar el pecado del hombre. Otros ejemplos, ¿no? Brevemente, Jeremías y Pablo son tipo de los 144,000 en la tribulación. Jeremías fue soltero y en realidad Dios le ordenó a Jeremías que no se casara. Como Pablo también estaba solo, no tenía esposa, ambos muy consagrados a Dios. Son ellos, por ejemplo, son tipo de los 144,000 varones de Israel en la tribulación. No se habrán de casar, esos 144,000 serán consagrados enteramente al Señor, y ahí dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va, así como Pablo, ¿no? Como Jeremías. Son otros ejemplos de tipos espirituales. Salomón es un tipo extraordinario, muy excepcional. ¿Por qué? Porque Salomón es tipo de Cristo y también es tipo del anticristo. Hasta cierto momento en su vida, Salomón es tipo del Señor Jesucristo. Pero a partir de cierto momento en su vida, Salomón se dejó llevar por sus mujeres paganas y construyó altares para esos ídolos abominables. A partir de allí vino la apostasía y el pecado de Salomón. Y más bien se presenta ahí como tipo del anticristo. Y eso hay como una marca en su vida, en la vida de Salomón. En 2 Crónicas 9:13, a partir de este momento, vamos a verlo a Salomón como tipo del anticristo. Y este momento es como una marca en la vida de él. Dice allí, y el peso de oro que venía a Salomón cada un año era 666 talentos de oro. Y miren cómo Dios es tan preciso, tan exacto. ¿No les recuerda a algo, hermanos, este número? 666. Es el número de la bestia, del anticristo. Y Dios lo pone ahí en la vida de Salomón como una marca, porque a partir de ahí Salomón se fue detrás de la apostasía. Y cuán exacta es la palabra de Dios. Ahí está marcado. Y a partir de este momento, cuando él recibe 666 talentos de oro, se convierte en un tipo, una representación, ya no de Cristo, sino del anticristo, dentro de su apostasía. Y por último vamos a ver este ejemplo de tipos espirituales de Ruth y de Noemí. Bueno, también tenemos una lista, hermanos, que esta lista la vamos a poner ahí en YouTube. Vamos a poner la lista completa, porque tenemos una lista completa de tipos espirituales.
Por ejemplo, hay 21 tipos principales de Cristo en la Biblia. Hay 18 tipos principales del anticristo. Algunos ejemplos de los tipos de Cristo. Por ejemplo, Adán es tipo de Cristo. Abel es tipo de Cristo. Caín es tipo del anticristo. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, Set es tipo de Cristo. Noé es un tipo de Cristo. Abraham también, Melquisedec, Isaac, todos ellos son tipos del Señor Jesucristo. Jacob, José, Moisés, Aarón, Josué, etc. Para mencionar algunos tipos del anticristo. Caín, por ejemplo, es tipo del anticristo. Nimrod, el primer luchador valeroso. Faraón, otro tipo del anticristo, ¿no? La dureza terrible de su corazón, su enemistad contra el pueblo de Dios, su enemistad mortal contra Israel, tipo del anticristo. Balac y Abimelech, Saúl, el rey Saúl mismo es un tipo del anticristo, era el rey de Israel, pero es tipo del anticristo. Y otros tipos más que quiero mencionarles como ejemplos, como digo, la lista completa la vamos a poner ahí en YouTube, donde se pone estos videos, ¿no? Tipos, por ejemplo, del Espíritu Santo. Eliezer, el mayordomo de Abraham, es tipo del Espíritu Santo. Daniel, Mardoqueo, en el libro de Esther. El viento y el aceite de olivo es tipo del Espíritu Santo. La paloma es un tipo del Espíritu Santo. Otros tipos de la palabra de Dios: el agua, la espada, el pan, la lluvia, el martillo. Todos esos son símbolos, son tipos de la Biblia. Tipos del cristiano como la iglesia: Eva, Enoc, Rebeca, Ruth, Juan el apóstol, la oveja, la virgen, la novia. Todos esos son tipos de la iglesia del Señor. Tipos del hombre inconverso: Caín mismo, Goliat. La hierba en la Biblia simboliza al hombre inconverso. El barro también. El asno. Un asno en la Biblia es un tipo del hombre incrédulo. Otro tipo interesante que también no es muy conocido: los perros en la Biblia son tipos de los falsos maestros, de los que divulgan esas doctrinas falsas llamándose cristianos. Un montón, ¿no? Mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, los israelitas de Ataucusi, y esta iglesia, la última que ha salido, la iglesia de la diosa madre. Hay un montón de sectas. ¿Cómo le llama Dios a esas sectas en su palabra? Perros. En Filipenses dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. En Apocalipsis dice: mas los perros estarán fuera de la ciudad de Dios. ¿Quiénes son los perros? Los que enseñan doctrinas falsas, sectas, doctrinas fuera de la Biblia, engañadores. Y Dios le llama perros en la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Así es el lenguaje del Espíritu Santo. Tipos de Satanás, por ejemplo, ¿no? El leopardo es tipo de Satanás. El oso, la bestia, el león. El león tiene en este caso una doble tipología. Porque por un lado el león tipifica al anticristo, es el león falsificado. Pero también Cristo es el león de la tribu de Judá. Cuán rico es el lenguaje del Espíritu Santo en la Biblia. La serpiente, también tipo del diablo, ¿no? El dragón, las ranas, los pájaros son tipo de los demonios, las moscas, etc. Tipos del mundo: Egipto, que hemos visto, Babilonia también es tipo del mundo, y Roma, la ciudad de Roma también, como tipo del mundo. Todos esos tipos están dentro de la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo más, que es el de Ruth la Moabita, como ella es tipo de la iglesia y Noemí es tipo de Israel. En los minutos que nos quedan,
no nos queda ya, pero vamos a buscar en el libro de Ruth unos pocos minutitos, en el libro de Ruth. Ahí en nuestra Biblia, ¿no? Está antes del libro de Samuel. Este libro es hermosísimo porque es un cuadro de Israel y de la iglesia y del Señor Jesucristo. Veamos muy brevemente allí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveas, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Ahora avanzamos un poco más de frente hasta el versículo 14. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahora hay muchos detalles aquí maravillosos, hermanos, pero por falta de tiempo vamos a examinar solamente un poquito. Está Noemí, que por causa de hambre en la tierra de Israel se va a un país extranjero, a la tierra de Moab. Y allí sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas. Ahora, según la Biblia, ellos nunca debían casarse con personas extranjeras. Bueno, pero así sucedió. Se casaron los 2 hijos de Noemí con 2 mujeres gentiles extranjeras y todavía moabitas. ¿Y saben qué decía la Biblia de las moabitas? De esta raza decía que no entrarán en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación. Los moabitas no podían entrar en la congregación de Jehová. Y con ellas, estas que estaban así como maldecidas, ¿no? Para no llegar a ser del pueblo de Dios. Con estas mujeres se casaron los hijos de Noemí. Ahora, Ruth la moabita, la extranjera de un pueblo maldecido, es un tipo de la iglesia. Nosotros somos Ruth la moabita.
ese pueblo que no podía entrar en la congregación de Jehová. Y claro, Noemí es Israel. Y Noemí trata de desanimarle a ellas dos, a sus dos nueras, ¿no? Y por último, entonces, Orfa se regresó. Se quedó, se despidió, lloraron y se despidió para siempre. Pero Ruth no quiso despedirse. ¿Qué le dice Ruth a Noemí? No me pidas que me vaya y me aparte de ti, porque yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, y donde tú vivas yo voy a vivir, y donde tú mueras yo voy a morir. Déjame adorar al Dios verdadero, que es tu Dios, el Dios de Israel. ¿Qué es lo que le dice la iglesia? Nosotros, los gentiles, los moabitas, impedidos de entrar al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que le dice la iglesia a Israel? Le dice la iglesia gentil, moabita, a Israel: no me pidas, por favor, que me vaya de ti. Déjame adorar a tu Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel. Déjame, por favor, ser de tu pueblo. Déjame ser del pueblo de Dios. Y yo quiero vivir donde tú vivas, y yo quiero morir donde tú mueras. Déjame amar al Dios de Israel, no me botes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque el pueblo de Dios no éramos nosotros, sino Israel. Y la iglesia le está pidiendo a Israel: enséñame acerca del Dios verdadero. No me botes de ti. Esto es un tipo tan maravilloso dentro de la Biblia. Más adelante, Ruth la moabita se llega a casar con Naamán, con Booz. El familiar que podía redimir es Booz, un hombre muy rico e importante. Y Booz es el Señor Jesucristo. La extranjera, la moabita, la despreciada, que no podía entrar al pueblo de Dios, se casa con un hombre principal de Israel, un hombre rico, Booz, el familiar redentor. La iglesia se casa con Cristo Jesús, el Rey de Israel. Y hay muchos otros detalles más en el libro de Ruth que podríamos examinar. ¿Se dan cuenta? Esta tipología bíblica se llama, ¿no? Ruth es tipo de la iglesia, y Noemí es tipo de Israel, y Booz, el marido, el redentor, con quien la moabita, a pesar de que ella no es de Israel, una extranjera menospreciada, se llega a casar con un judío importante. La iglesia, una extranjera despreciada, se llega a casar con el Hijo de Dios, con Cristo Jesús. Qué maravilloso es esto, estas tipologías dentro de la Biblia. Y una vez más recordemos lo que dice Corintios, ¿no? Aprendemos con palabras que habla el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo nos enseña las tipologías que hay, muchas otras más, dentro de su palabra. Qué maravilloso es el lenguaje del Espíritu Santo dentro de la palabra de Dios. Muy bien, les invito, hermanos, a ponerse de pie. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios en este momento. Oremos, por favor. Gracias, Señor Padre Celestial, por cosas tan maravillosas que encontramos dentro de tu palabra. Y cada vez encontramos profundidades de tus maravillas, Señor. Encontramos cómo la Biblia, ella discierne nuestros pensamientos. Nosotros no discernimos a la Biblia, ella nos discierne quiénes somos nosotros y nos examina y profundamente, y estamos desnudos ante los ojos de ti dentro de la Biblia cuando leemos tu palabra. Gracias por cosas tan maravillosas en ella, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.